Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Hoy vamos a dar inicio a una segunda versión de nuestros programas orientados a conversar sobre resiliencia, solidaridad, traídos a los principios especiales de los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Quiero informarle a quienes nos siguen que en la versión pasada hicimos desde el programa especial que trabajamos con Naciones Unidas y el gobierno de Colombia, y de igual manera con quienes hacen parte del programa de empresas y derechos humanos, revisión de este factor fundamental de respeto de derechos humanos en lo que debe ser la empresa como fuente de generación de empleo y de bienestar para nuestro país. Fue un programa exitoso clausurado por el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, quien nos pidió continuar dentro de una conversación de resiliencia orientada a encontrar esos factores comunes que le permitirán a Colombia, a pesar de la adversidad del COVID-19, tener una proyección de futuro. Hoy nos acompaña el doctor Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien en el año anterior, durante el 2019, coordinó y estuvo al frente de los diálogos sociales que se generaron luego de una serie de protestas que se dieron en Colombia, y que la participación, la experiencia, las conclusiones que se han tomado en este trabajo de estas mesas temáticas tan importantes, pues son un insumo fundamental para retomarlo a la luz de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También nos acompaña la embajadora de la Unión Europea en Colombia, la doctora Patricia Lombard, quien es una gran aliada de la gente de Colombia en todo el tema de derechos humanos. Nos acompaña de igual manera el doctor Alberto Brunori, quien hasta ayer ejerció como director de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos aquí en Colombia. Hemos querido invitarlo porque este arranque estaba programado para el pasado martes. Sin embargo, se nos presentaron unas dificultades y lo hemos querido invitar para despedirlo y agradecerle también el compromiso que tuvo con todas las comunidades más vulnerables de Colombia. Y también está con nosotros el doctor Guillermo Fernández Maldonado, quien ha reemplazado al doctor Brunori y está al frente de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está con nosotros también el doctor Philip Baringuen, director de la OIT para los países andinos, discúlpeme no pronunciar perfectamente pero quien tiene un compromiso muy grande con todo el tema de las decisiones de la OIT encaminadas precisamente a estas dificultades de la era de la pandemia COVID-19, y que además ha hecho un acompañamiento muy cercano la OIT a las decisiones que ha tomado el presidente de la República. Están también con nosotros Brooks McMaster, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios. Brooks, que siempre tiene una voz de solidaridad, mucha sensibilidad en los temas sociales, y esa combinación que necesita nuestra patria justamente entre la visión del sector privado incrustado en los principios de solidaridad, para poder pensar en que entre juntos lo haremos posible. Y el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, que además es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos en Colombia, y que también tiene una gran trayectoria en todos los temas de la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy empezamos con este nuevo capítulo, con este nuevo programa que nos llevará 14 capítulos en los siguientes 2 meses para poder tener de verdad una revisión de estos temas tan sensibles para Colombia. Le doy la palabra a Diego Molano, compañero de gobierno. Diego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por supuesto,
a quienes nos acompañan hoy en este panel. Agradecimientos inmensos por su participación y sobre todo por destinar este tiempo para acompañar este ejercicio de Juntos lo hacemos posible, Colombia nos necesita. Como lo menciona la doctora Nancy Patricia, en el primer ciclo tuvimos un ejercicio muy enriquecedor de debate, de discusión, temas relacionados con los derechos humanos y la resiliencia. Y ahora en este segundo ciclo ha querido el presidente Duque que continuemos en este proceso de conversación sobre valores esenciales de nuestra democracia, pero sobre todo la valoración que debemos tener como sociedad del ejercicio y la aplicación y el respeto a los derechos humanos y esta perspectiva de diferentes sectores frente a este tema fundamental. Dos valores fundamentales, solidaridad y resiliencia, son los temas que vamos a discutir y sobre los cuales vamos a centrar muchos de estos debates. Y yo solo quisiera hacer una reflexión. Hay un programa que durante este ejercicio de la pandemia creó el Gobierno Nacional, se llama Ingreso Solidario. Ingreso Solidario refleja esos valores de solidaridad y resiliencia que vamos a comenzar a discutir. Yo creo que por muchos años, y Bruce, que estuvo dirigiendo el Departamento de Prosperidad Social, lo sabe y lo conoce muy bien. En Colombia discutimos cómo lograr un programa que mostrara la solidaridad con todos aquellos colombianos que no estaban en ningún programa social y que tal vez son los más resilientes, porque son aquellas familias que no son las más pobres, que tienen una actividad independiente, que salen todos los días a ganarse la vida con una acción de trabajo diario, que no estaban en ningún programa del Estado. Y aquí surgió en la mitad de una crisis un programa que yo considero representa esas dos palabras, solidaridad y resiliencia. Solidaridad porque es una contribución que todos los colombianos estamos haciendo a un grupo de ciudadanos que en esta crisis tal vez han sido los más afectados porque no estaban cubiertos en ningún programa del Estado, pero se hace a un grupo tal vez el más resiliente, a esos colombianos que todos los días salen a ganarse su vida haciendo su ingreso diario porque venden un tinto en la esquina o porque es una madre confeccionista de ropa o porque además luchan en su peluquería o porque tienen un esfuerzo independiente pero no están vinculados a ningún programa de protección social, y ellos se han reinventado en esta pandemia, y este pequeño instrumento de apoyo de esa renta mínima que hay Ingreso Solidario es un tributo a su resiliencia. Así que experiencias como estas que hemos vivido para crear Ingreso Solidario, que en el caso del gobierno nos tomó 3 meses, cuando muchos programas se habían creado a lo largo de 7 u 8 años, es una demostración de que cuando una sociedad está en la mitad de una crisis, si aplica, si se desarrolla en un esfuerzo muy importante de solidaridad y demuestra y trabaja su resiliencia, pueden salir adelante. Así que quería llamar la atención sobre cómo estos valores no son valores en la mitad de una crisis de solo discusión teórica, sino que realmente se aplican a diario en el ejercicio de las políticas públicas y van a ser un referente fundamental, sobre todo en política social, hacia el futuro. Yo le agradezco a Nancy Patricia el liderazgo de este ejercicio y nuevamente a nombre del presidente Duque la bienvenida a todos ustedes a esta reflexión y a este diálogo. Gracias, Diego. Bueno, vamos a oír a la embajadora Patricia Logar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los panelistas con los que tengo el gusto de compartir este momento, y también muy buenas tardes, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo. Quiero comenzar primero dando la enhorabuena a esta serie de discusiones, dando la enhorabuena, consejera, también por la primera serie de discusiones de intercambios para ir definiendo una agenda de futuro tras la pandemia, donde los derechos humanos estén en el centro. Entonces, enhorabuena por estas primeras discusiones entre empresa y derechos humanos, y también esta nueva serie que nos va a ir acompañando y que entiendo va a durar unas cuantas semanas, donde se van a ir pudiendo profundizar en diferentes elementos. Yo quisiera simplemente, quizás para comenzar, compartir 2 o 3 ideas. La primera de las ideas es que nos complace
place como Unión Europea estar en este tipo de intercambios, fundamentalmente porque reflejan, hablaban de valores entre Europa y Colombia, y por supuesto entre también quienes están de este panel, que sea la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Comisionada, la Organización Internacional de Trabajo, el sector empresarial, bueno, los diferentes, la OCDE, los diferentes interlocutores que están en estos momentos compartiendo, que vamos a estar compartiendo. Primero, señalar que, hablando de valores, yo subrayaría en este contexto dos valores fundamentales que constituyen el pilar de nuestra relación con Colombia, que es el valor de los derechos humanos, uno de los pilares de las relaciones, y también el multilateralismo. ¿Y por qué traigo a colación el multilateralismo? Es porque desde la Unión Europea siempre hemos considerado y trabajado mucho con Colombia, considerando que el sistema multilateral muy centrado con los derechos humanos en el centro era esencial para la cooperación internacional, mucho más después de la pandemia y mucho más a pesar de los desafíos que en estos momentos enfrenta. Es fundamental que cuando hablamos de solidaridad y cuando hablamos de resiliencia, desde la visión de la Unión Europea, esta solidaridad y esta cooperación internacional exige que se haga desde los organismos, o que se utilice el multilateralismo, la cooperación internacional para la paz, para la prosperidad y para avanzar todos estos derechos de los que estamos hablando, sociales, económicos, medioambientales y culturales. Quisiera poner este primer elemento sobre la mesa, el valor del multilateralismo cuando hablamos de las soluciones o de las respuestas a la pandemia, tanto nacionales como a nivel internacional. El segundo elemento que quería poner sobre la mesa en este momento es ver que el COVID es fundamentalmente también una crisis de derechos humanos. Por eso la importancia de discusiones y de paneles como este. Hablamos de derechos humanos, de respeto a la vida, el primer derecho, que es lo que esta pandemia ha puesto de manifiesto, el derecho a la salud dentro de los derechos económicos y sociales, el derecho a derechos tan básicos como el agua limpia, el derecho a una vivienda, el derecho a una protección social y una serie de programas, un respaldo por parte del Estado. Por supuesto, cuando hablamos del derecho a la vida, yo creo que tenemos aquí que hacer siempre una mención especial a los defensores y defensoras de derechos humanos que están protegiendo a los más vulnerables en épocas también de la pandemia. Y ahí un elemento fundamental que desde la Unión Europea, como lo vemos para nosotros mismos, es una narrativa también de recuperación, lo que llamamos recuperación mejor, recuperarnos build back better, lo estamos llamando en inglés, recuperarnos mejor a través de una narrativa con un gran enfoque en derechos humanos. Un enfoque que se comparte tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de la sociedad. Y quizás simplemente para esta primera intervención hablar de solidaridad y resiliencia también desde el punto de vista de la importancia del diálogo. Nos hablaba el director Moreno, ha estado implicado en estos diálogos que tuvieron lugar a final del año pasado, antes de que llegara la pandemia. Yo creo que es un proceso muy apropiado, muy interesante, en el que hay que ir un poco buscando proyectándose hacia el futuro. Desde la Unión Europea estamos buscando respuestas que sean tres ejes. Es el eje medioambiental, una respuesta verde, una respuesta digital, una respuesta inclusiva, y ahí fundamentalmente con un pacto con la próxima generación. Y ahí es donde vengo al vínculo con los diálogos que tuvieron lugar desde el final del año, como
nos vamos a endeudar todos los países y cómo vamos a conseguir con esta nueva generación un nuevo contrato social que sea el pilar de nuestras democracias y de todos estos derechos. Y por el momento me paro aquí. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Antes de continuar, como les dije al comienzo, hemos invitado al doctor Alberto Brunoni, quien hasta el día de ayer estuvo al frente de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, y a quien le hemos invitado para una despedida. Nuevamente reiterarle la gratitud como colombiana por todo ese esfuerzo de llevar la voz de las personas más vulnerables en Colombia. Sus recomendaciones, sus puntos, sus observaciones indiscutiblemente abren los ojos para una situación difícil en la que, de la que somos conscientes. El presidente Iván Duque ha dicho permanentemente lo mismo que usted ha mencionado: la vida de una sola persona, pero ante todo de un líder social, de un defensor o defensora de derechos humanos, que ha sido atentada por el ejercicio de ese liderazgo, pues preocupa a Colombia, preocupa a la democracia, y en todo caso seguiremos como gobierno haciendo acciones a efectos de garantizar ese ejercicio. Doctor Alberto, sus palabras de despedida de Colombia. Bueno, muchas gracias, consejera, y gracias por levantar ese tema que ha sido, digamos, el centro, el caballo de batalla, el tema de la muerte de los defensores, y sé que se harán y se están haciendo cosas para evitarlas y para llegar finalmente a no tener esa tragedia que lamentablemente afecta Colombia. Yo solo quiero felicitar por esta segunda ronda de programas, consejera. Yo creo que ya lo han dicho, es súper importante, porque el país tiene que partir de nuevo, partir de resiliencia, partir de solidaridad, pero hay que partir sin dejar nadie atrás. Y eso es lo que creo que es importante. Entonces, en estos debates, y yo he estado un poco con Bruce, etcétera, me parece que siempre se ha pensado a cómo partir de nuevo con un modelo distinto, un modelo más inclusivo, solidario, etcétera. Entonces, ¿qué puedo desear más yo oyéndome? Que Colombia parta de nuevo acumulando la experiencia adquirida y, por supuesto, construyendo sobre lo nuevo, que es una nueva forma de ver el país, una forma de ver el país en paz. Gracias, consejera, por darme esta oportunidad. Me despido de todos los asistentes, de todas las asistentes y de los que nos están siguiendo. Un honor y un placer haber podido trabajar en un país maravilloso como Colombia. Volveré de turista, como decía ayer, para bailar, escuchar la música y gozar el país en paz. Gracias, consejera. Gracias, doctor Alberto, muy gentil por su participación. Ahora vamos a oír al doctor Fabio Nemen, quien es el director de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Bajos y además para los países andinos, y quien además ha hecho un seguimiento a las medidas que ha tomado nuestro gobierno en cabeza del presidente Iván Duque frente a estas decisiones en la pandemia. Adelante, doctor Filipe. ¿Lo perdimos? No se escucha. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? no, ¿será que...? Perfecto, ya. Ya, cambié, entonces va fácil de esta manera. Bueno, en primer lugar, consejera, un gran gusto y un agradecimiento especial por la invitación. Es un honor, como siempre, por parte de la organización de poder acompañar estos diálogos. Yo sé que mi equipo ha trabajado y ha colaborado en momentos pasados, ¿no? En la primera vuelta de diálogo. Mira, yo tengo, y aprovecho para saludar también, embajadora, a Bruce, a los colegas de alto comisionado. Tres elementos
que me parece importante cuando hablamos de derechos. Hablamos de derechos en medio de, y hay que recordar, de una de las peores crisis que el mundo ha atravesado, que Colombia está atravesando, que toca directamente al bienestar de las empresas, de las personas y de las personas más vulnerables. Entonces la cuestión no es de poner uno antes del otro cuando hablamos de reactivación, es de poder justamente recombinar la manera de cómo hacemos economía para que no pongamos en competición el desarrollo económico por un lado, el desarrollo y la aplicación de los derechos por otro lado. Eso es un elemento, pero yo creo que es importante también reconocer con mucha humildad que los países están solidariamente en una crisis donde nadie tiene la solución. Y la crisis se está agudizando de manera dramática, ¿no? Yo recorría algunas cifras, las últimas que la CEPAL o el FMI está publicando, es un decrecimiento del orden de 9.1, 9.5% de decrecimiento, ¿no? Eso significa que ya se ha perdido 5 millones de empleos en Colombia. Cuando se preguntaba a COPI, ¿no? Que Bruce conoce, o sea, representa a través de la afiliación de la ANDI, una encuesta rápida a los empresarios decía que 50% de los empresarios, exactamente 51% de los empresarios, se sentía vulnerable en el medio de la crisis. O sea, la crisis es extremadamente grave y yo creo que eso pone en tensión tanto los derechos económicos, sociales y culturales. Es el primer elemento y yo creo que hay que tener mucha humildad de cómo estamos reconstruyendo. Pero mi primer mensaje es que a pesar de las crisis duras que las sociedades atravesan, en la historia de la humanidad se logró una ambición nunca vista antes cuando hubo estas crisis. Recordar, por ejemplo, que después de la Primera Guerra Mundial, la peor crisis en términos de muertos que ha vivido la humanidad, se logró a nivel laboral implementar las 8 horas de trabajo al día. A la época había mucha resistencia en la sociedad por decir que era imposible, que la sociedad estaba fracasada y que teníamos que trabajar mucho más para justamente recuperar la economía. Y se logró y se implementó como un derecho básico. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y hago la relación con guerra porque estamos en guerra contra el COVID, con un paro productivo importante. Después de la Segunda Guerra Mundial se inventó y se implementó el propio concepto de seguridad social, que no existía de manera universal en Europa, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las sociedades han logrado reinventarse a raíz justamente de una crisis muy aguda de las sociedades. Eso es la primera cosa. El segundo es pensar de cómo la OIT, qué tipo de enfoque, de pilar, de promoción de política estamos moviendo. Básicamente 4 grandes pilares. Centrado justamente en las personas, centrado en empleos. El primer pilar es el estímulo a la economía a través de políticas fiscales flexibles que permite ayudar concretamente a las empresas y los trabajadores. Primer elemento, o sea, tener un marco macroeconómico absolutamente sólido. El segundo es, no saldremos de la crisis y no fomentaremos una recuperación con derechos si no apoyamos directamente las empresas, los medios de vida y los empleos. Y recordar ahí un derecho básico, es el derecho al trabajo. La función trabajo ha recuperado todo su sentido durante esta crisis. Hemos visto que parando el trabajo se para absolutamente todo y los más vulnerables son los más golpeados, ¿no? De los más vulnerables, 80% de los ingresos proviene precisamente del trabajo. Entonces, proteger a las empresas, en particular pequeñas, proteger los ingresos y proteger
los empleos es absolutamente clave en esta recuperación. El tercer elemento de política pública que promueve la OIT es obviamente reconocer el trabajo extraordinario y solidario que estamos hablando de una categoría, de varias categorías particulares de trabajadores. Y ahí me refiero, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, ¿no? Que de manera muy solidaria para el derecho a la vida de todos, justamente se ponía en primera línea. Entonces la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y en particular en el sector salud es fundamental. Y el cuarto elemento que también mencionó la embajadora es obviamente que reinventar una sociedad se reinventa con sus actores de la vida real. La crisis no es una crisis del sistema financiero, es una crisis sanitaria y ahora de la economía real. Y eso pasa a través del diálogo entre los actores. Existe, antes de la crisis, había un déficit importante de diálogo en Colombia. Yo creo que es el momento precisamente, ante estas enormes dificultades y crisis económica y de derechos, de poner las bases de un nuevo tipo de diálogo social con los actores trabajador, empleador y gobierno. Y finalmente el tercer mensaje, o el tercer elemento que quería mencionar es, yo he hablado de economía, he hablado de empleo, he hablado del impacto social. Pero recordamos que estos 4 bloques que mencionaba, el telón común es cómo implementamos estos bloques de política pública garantizando los derechos fundamentales en el trabajo. Y reconstruimos una sociedad sin trabajo infantil y velamos, y yo sé que las empresas, la ANDI como gremio ha trabajado mucho en sus cadenas de valor para asegurar precisamente que ponemos fin al trabajo infantil. Colombia es uno de los líderes en la región en esta materia. Aseguramos que la crisis no golpea los más vulnerables en términos de trabajo forzoso. Trabajamos en la mano entre público y privado para reducir las brechas en materia de discriminación que conocemos en nuestras sociedades. Y finalmente, construimos a través del diálogo realmente los elementos de negociación colectiva y de libertad sindical o libertad de asociación que carece en muchas de las sociedades latinoamericanas, y Colombia no es exento. Entonces, el Build Back Better que la embajadora mencionaba es precisamente construir, reactivar la economía alrededor de esos 4 pilares, retomando a nivel de los derechos fundamentales del trabajo los que acabo de mencionar. Me paro acá, ya creo que mi intervención fue larga, pero esos son los 3 elementos que le quería mencionar. Gracias. Gracias, Philip. Excelente discusión sobre la mesa, porque ya más adelante tendremos un programa justamente de diálogo social orientado al derecho al trabajo. En ese orden de ideas, y ya que ha sido tan mencionado Bruce, vamos a oírlo también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Colombia. Además, porque como lo decía al comienzo, Bruce tiene una gran sensibilidad social y conoce muy bien toda lo que es la política social de nuestro Estado colombiano. Adelante, Bruce. Gracias, consejera. ¿Me oye bien? Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Saludo especial a la embajadora, a Diego, al embajador, Felipe, realmente a todos. Me gusta, digamos, la forma como arrancó Diego hablando del tema de ingreso solidario como un mecanismo de atención al tema de derechos humanos, porque sí que me parece que Colombia ha hecho, digamos, una tarea destacada durante esta crisis relacionada con ese tema en particular. Yo, por supuesto, un convencido de que efectivamente los derechos humanos tienen que estar en el centro de todas las agendas, casi que de la agenda nacional, pero también de la agenda laboral, también de la agenda eventualmente de trabajo por el territorio, de la agenda de inclusión, de la agenda multilateral, como menciona la embajadora. Diría que dados los temas exacerbados durante la crisis, especialmente en términos de pérdida de trabajo, como fue mencionado por Philippe, y por desempleo,
tanto como por la pérdida de ingresos, inclusive por personas que están en condición de vulnerabilidad, yo creo que vale la pena destacar el esfuerzo que se ha logrado hacer. Los que hemos trabajado en estos temas sabemos que un ejercicio de focalización o un ejercicio de dispersión, por ejemplo, de apoyos del Estado, es un trabajo que normalmente toma años y años para poder construirse, y la verdad es que hay que hacer un reconocimiento muy especial al gobierno, al DNP, al DPS, al trabajo que ha hecho Presidencia de la República en poder implementar un programa con tanta celeridad como se ha hecho. Además, es un programa que hizo 3 primeros pagos durante el primer semestre y que, según anuncio del Presidente de la República, comenzó a hacer pagos también ya desde julio hasta el mes de diciembre. Esos pagos sí que son realmente, digamos, para atender los derechos humanos, porque son realmente los pagos de poder atender las primeras necesidades de personas en inmensa condición de necesidad. Inclusive nosotros, y doctor Diego, voy de pronto a hacer una pequeña chiviada aquí a nosotros mismos. Nosotros hemos venido proponiéndole al gobierno o ofreciendo al gobierno, además, que con recursos que podamos canalizar correctamente, y hay que ver cómo lo hacemos, desde los empresarios, logremos atender a otro 1.000.000 o 1.500.000 de familias adicionales. Hasta ahora Ingreso Solidario ha atendido 3 millones de familias y estamos buscando que ojalá podamos atender otro 1,5 millones de familias con unos recursos asumidos inclusive por parte del sector privado y el sector empresarial. Hay algunas poblaciones que, por ejemplo, no están incluidas dentro de todo el trabajo que se había hecho con CISBEN 3 y 4. Por ejemplo, las poblaciones de algunas poblaciones de artesanos, poblaciones eventualmente de artistas callejeros, de artistas que trabajan en las calles, poblaciones de recicladores, poblaciones en general de vendedores ambulantes que han visto fracturado completamente su capacidad de producir ingresos, que eventualmente, que ya tenemos muy identificados además con el Departamento Nacional de Planeación, que pueden ser atendidos. Hemos estado buscando los mecanismos jurídicos para lograr hacerlo. Porque probablemente se requiera, digamos, de algo parecido, pues, o a un decreto ley o a una ley, pero es una oferta que nosotros hemos venido haciéndole al país y sí que creemos que hay una oportunidad importante. Y luego la que se menciona en términos de la pérdida de empleo, es por decirlo menos, tremendamente angustioso ver las cifras de desempleo que se han venido presentando. De desempleo formal muy grande y de desempleo informal inclusive algunos no contabilizados, porque puede haber incluso personas que no están buscando trabajo pero que necesitan sus ingresos, pero que sencillamente por simple resignación no lo han buscado, de manera que no nos extrañe que en algún momento, digamos, la pérdida de ingresos reales sea de cerca del 30% de la población colombiana, de manera que ahí tenemos un trabajo gigantesco por hacer. Esos son los dos mayores retos que tenemos por delante. En eso, inclusive con la OIT, digamos, hemos venido teniendo muchas conversaciones porque ojalá Colombia pudiera tener una legislación laboral que nos permita crear más empleo, que nos permita reducir la informalidad, que en este momento además se ha habido tremendamente exacerbada. Yo diría que si uno se focaliza en esos temas en este momento, sin para nada, digamos, demeritar ninguno de los otros temas materiales en términos de derechos humanos, yo creo que podemos casi que concentrar nuestras agendas de estos próximos 2 o 3 meses muy fuertemente en términos de las cosas que podemos y debemos hacer, y para lo cual, digamos, tenemos un trabajo muy articulado tanto con las organizaciones internacionales como con el gobierno nacional. Consejera, muchas gracias. Yo por aquí pararía y luego, pues, si más adelante podemos profundizarlo, hago con mucho gusto. Gracias, Bruce, muy amable. Bueno, vamos a oír la opinión de Guillermo Fernández, quien además quedó al frente de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Inicialmente esta ronda estaba orientada pues a la presentación general de el concepto que cada uno de ustedes tiene frente a las posibilidades de Colombia para fortalecer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Siga, doctor Guillermo Fernández. Muchas gracias, consejera, y un saludo a todas las personas que participan aquí. Si uno siente que el tiempo no le da para la cantidad de cosas que pudiera comentar, pero lo primero, y tomando algunas ideas anteriores, el secretario general ha señalado que los derechos humanos deberían guiar tanto el combate de la pandemia como la recuperación.
Luego, si vemos lo que ha sido mencionado acá, este regreso para mejor, que plantea repensar, sacar lecciones aprendidas de lo que estamos experimentando en todo el mundo, y a ello lo sumamos el principio que mencionó Alberto de la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás. Incluso en el caso de Colombia yo pondría el marco global de los tratados internacionales que ha ratificado, la jurisprudencia que es citada en toda la región. El marco está dado. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y en esto, felizmente, se ha avanzado mucho en el ámbito de los derechos humanos, donde no solo están las normas, están los principios a los cuales se ha aludido acá, pero además hay herramientas y experiencias concretas, y yo quiero ver la crisis también como una ventana de oportunidad para este intercambio. Decía la alta comisionada, nadie se va a salvar solo. Es decir, esto es una tarea, por supuesto, que debe liderar el Estado, pero que no lo va a poder hacer solo. Y además tiene que basarse mucho en cada realidad, y la realidad de Colombia es muy, muy particular. Y aquí yo quiero destacar algo que me parece que es uno de los mayores avances en el ámbito de derechos humanos, y es que, digamos, se ha acabado la etapa en la cual los movimientos sociales exigían el reconocimiento de derechos. No es que se haya acabado, pero básicamente lo principal está reconocido. El reto hoy es cómo se implementa en la práctica. Hay todavía una brecha muy grande en implementación. Y yo, a pesar de que soy abogado, digo, bueno, esto dejó de ser un patrimonio de los abogados. El tema de derechos humanos es interdisciplinario y tiene que estar muy anclado en la realidad, y tiene que entrar en los lugares donde se toman las decisiones, que muchas veces estamos como en un gueto, digamos, entre gente que manejaba los temas de los derechos humanos como normas, pero que no necesariamente tenía un impacto en la gente. Entonces, si hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, y combinamos con el principio y derecho básico de igualdad y no discriminación, tenemos que ubicar, como decía la alta comisionada, de que el coronavirus no discrimina, pero el impacto sí. Tenemos que ubicar aquellas poblaciones que ya tenían una condición preexistente de vulnerabilidad y sobre las cuales el impacto va a ser mayor. Tenemos que saber quiénes son y dónde están. Y por eso me parece muy importante navegar en esta crisis. Y no hablo solo en el tema de Colombia, sino yo creo que podríamos recorrer buena parte de la región en una atmósfera muy polarizada. Es un enorme obstáculo para llegar, para mí, lo que es un prerequisito, que son medidas que sean participativas, de buena fe de todos los sectores. Y para eso sí creo que hay ahora, desde el ámbito de derechos humanos, no solo experiencias para compartir, sino complementariedad técnica para los diagnósticos, indicadores sobre el impacto concreto. Acá hay un gran desarrollo y una enorme ventaja comparativa en cuanto a identificación de determinados grupos, pero se puede complementar precisamente para poder ver cuál es el impacto que tienen las políticas públicas, la acción desde el sector empresarial en esta mejora de derechos económicos, sociales y culturales, y dónde. Y cierro con algo, esta primera parte, en el mismo sentido de ventana de oportunidad. Y creo que es parte del sentido de regresar para mejor. Es la oportunidad de reflexionar, de sacar lecciones aprendidas y de pensar cuál es el sistema, por ejemplo, económico que tenemos y cuál es el que deseamos. ¿Dónde están los aspectos en el cual entre todos podemos
prioritariamente decir, si hacemos determinados cambios, esto va a tener un impacto no solo en el sistema económico, sino en el disfrute de derechos humanos. Uno de los grandes retos acá es el tema de la desigualdad. Si dispersamos fuerzas, el impacto va a ser menor. Si hay un gran acuerdo nacional con determinadas prioridades, la fuerza y las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Por ahora yo lo dejaría ahí. Mil gracias, Guillermo. Muy importante el planteamiento de ese gran acuerdo nacional. Debemos seguir dialogando, como se ha dicho. Vamos a oír la posición del doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, también una visión desde el sector empresarial con esta coordinación del Pacto Global. Gracias, consejera, y a todos los compañeros de panel. La ventaja de ser de último es que uno suscribe todo lo que nuestros distinguidos colegas han dicho. Solamente voy entonces a matizar un pequeño tema que es importante, y es que recordemos Pacto Global, una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve, entre otras cosas, los derechos humanos. Y uno de nuestros focos es los procesos de debida diligencia, por lo cual en estos momentos insistimos que el sector empresarial tiene que seguir consolidando estos procesos para identificar cuáles grupos de interés están en mayor riesgo. La pandemia, la COVID-19, necesariamente exacerba esos riesgos y qué acciones se deben procurar para prevenir y mitigar los mismos. Particularmente queremos hacer y resaltar una herramienta que hemos hecho en conjunto con Fundación Ideas para la Paz y Guías Colombia, para que las empresas puedan medir el desempeño frente a la COVID-19. Y esta herramienta es un autodiagnóstico empresarial, que la puede realizar cualquier empresa, no importa su tamaño, sin costo, y que está basada fundamentalmente en los lineamientos de la conducta empresarial responsable, que está esposada en la OCDE, por supuesto en la Agenda 2030, como lo acaba de mencionar Guillermo, de no se quede nadie atrás, sí, con los objetivos de desarrollo sostenible y claramente los 10 principios del Pacto Global. Esta herramienta cuenta con 81 indicadores en los que las empresas, de acuerdo con su accionar, pueden mejorar para continuar en el respeto y debida diligencia de los derechos humanos y particularmente de los estándares laborales en estos momentos de pandemia. Por eso cobra mucha relevancia ratificar el compromiso. Hoy en Pacto Global somos 540 empresas y organizaciones en Colombia. Somos muy orgullosos. Tenemos también asociaciones empresariales como ANDI, como Andesco, entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, con cajas de compensación, todas como vasos comunicantes para poder ratificar que en estos momentos de crisis, que como lo ha dicho la alta comisionada para los derechos humanos, es donde más se pueden presentar vulneraciones a los mismos, queremos apostarle a herramientas concretas para seguir trabajando en el tema. Por eso es que decimos que esta herramienta, que se llama Vencer, tiene un nombre muy importante, Vencer, esta herramienta, porque así lo haremos, venceremos, sí, no sea aplicada solamente en los temas de procesos de cuarentena, ni mucho menos en el proceso del post-COVID, porque francamente creo que debemos cambiar la palabra post-COVID a con COVID, porque claramente es un proceso mucho más largo de lo que creíamos que se estaba presentando, sino que sea, y ahí es donde está el mensaje potente, una verdadera herramienta de autoevaluación constante. ¿Para qué? Para continuar siendo mejores. Nunca tendremos la perfección, pero cada día seremos mejores con sector empresarial, a través de las cadenas de valor, vasos comunicantes con los demás grupos de interés y con el gobierno nacional, para decir que el desarrollo sostenible es la meta que todos debemos alcanzar para el 2030. Como dijimos en un blog, consejera, en el blog de Pacto Global, acerca de la sostenibilidad, la Agenda 2030 hoy es el mejor guión
para que en el teatro de la historia los seres humanos, como decía García Márquez, tengamos por fin y para siempre una segunda oportunidad en la tierra. Ese es nuestro trabajo y por supuesto más adelante en el panel podemos profundizar un poco más, pero ese era nuestro mensaje clarito y un tema concreto como es nuestra herramienta de vencer. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, esta segunda parte que nos quedan 10 minutos, un poco más breve para Diego nos va a poner sobre la mesa el tema más siguiente, Diego, sus últimos 10 minutos, que haya básicamente unas propuestas concretas. Oh, Nancy Patricia, tal vez yo quisiera solo plantear que, digamos, en este mecanismo de discusión hay un reto muy grande y que valdría la pena que tuviéramos en cuenta en este proceso de discusión, y es algo de cómo logramos que en estas discusiones que tengamos, hablemos desde la perspectiva de derechos humanos, pero también para conectar en la mitad de la crisis, generar esperanza, como la discusión de derechos humanos, económicos y sociales lo que deben generar es esperanza. O sea, ¿qué cosas podemos hacer, debatir, discutir en este discurso, en esta propuesta de derechos humanos que generen esperanza? Yo lo que siento es que hoy estamos enfrentados a una sociedad que tiene miedo de perder sus derechos, pero sobre todo miedo del futuro, con decisiones muy pequeñas de la vida, no de las grandes discusiones o grandilocuentes frente al futuro, frente a los derechos humanos, sino frente a las decisiones básicas de la vida. Y hay unos temas muy sensibles. Los padres que hoy están pensando si mandan a sus hijos tienen el derecho al colegio, pero están pensando si los deben mandar al colegio o no, o si siguen el trabajo en casa. El trabajador que logró pasar esta crisis y está pensando que si su derecho al trabajo se va a mantener en estos 2 meses, porque si hay una cuarentena más, su empresa va a cerrar. En Bogotá o en las ciudades en estos días, a pesar de que tenga el derecho a la salud, el miedo y la angustia que tienen muchos de que no puedan, en caso de tener COVID, acceder a una unidad de cuidado intensivo. Hoy las decisiones están casi que en el día a día frente a cómo materializo mis derechos, y es una angustia y una gran preocupación de todos los ciudadanos. Y se pierde mucha perspectiva de futuro porque las decisiones de hoy son muy puntuales. Estamos viviendo a los 15 días, a los 20 días, a lo que pasa en nuestra sociedad, y yo creo que ese es algo de lo que, cómo logramos dar un debate, una discusión de poder lidiar con esas angustias, esas preocupaciones que para los ciudadanos son decisiones que se materializan en derechos, pero que tienen angustia de realizarlas o preocupaciones porque no hay confianza y hay mucho miedo. Esa es como una discusión que me parece importante propiciar en algún momento de estos talleres. Gracias, Diego. Pues está puesta sobre la mesa esta segunda parte para que de una manera muy breve, entonces, llenemos de iniciativas a Diego y a todo el equipo técnico que nos sigue, porque debe ser parte de la discusión que se abre. Patricia Lombard, embajadora. Sí, muy brevemente, que el tiempo es muy corto. Entonces, ¿qué querría subrayar yo? La diferencia entre, como primer elemento, las respuestas de corto plazo y la estrategia de medio y de largo plazo. ¿Cómo nos planteamos este momento tan histórico? ¿Cómo nos lo planteamos como una manera de mirar al futuro diferente? Y aquí regreso un poco, sobre todo planteando un tema que ha salido poco en la discusión, que es el tema de la agenda del Acuerdo de París, la agenda contra el cambio climático, la agenda verde, que para nosotros no se trata de una estrategia medioambiental,
sino una estrategia de crecimiento. Cómo nos planteamos, cómo miramos a esa recuperación de medio y largo plazo, más allá de todas estas medidas urgentes que son absolutamente necesarias para transformar la manera como estamos creciendo, cómo nos estamos de nuestro crecimiento económico. Y aquí yo plantearía también un poco el dilema o lo que se ve, lo que se llama la trampa de los países de renta media, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que ese crecimiento económico que Colombia estaba teniendo, cómo ese crecimiento económico se transforme realmente en bienestar? Entonces, ¿qué es redistributivo? ¿Cómo realmente hacer frente a esto? Una de las fragilidades que hemos visto en muchas de nuestras sociedades, que ha sido las desigualdades, estas profundas desigualdades dentro de las sociedades. Y yo creo que aquí Colombia tiene mucho que aportar en dos elementos fundamentales, en el tema de la agenda de París, del cambio climático, de la biodiversidad, de este crecimiento que se mira al futuro desde un crecimiento sostenible. Y luego también el segundo elemento que quiero subrayar es también el tema de lo que es el desarrollo focalizado también en los más vulnerables. Por ejemplo, con estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Cómo tener a los más vulnerables en el centro de esta agenda de crecimiento que es verde, que es inclusivo, que no deja a nadie atrás. Y finalmente el tema digital porque lo que hemos visto también en esta crisis es cómo el acceso a los medios que estamos utilizando en estos momentos crean igualdades o profundizan el no acceso a las desigualdades. Muchas gracias. Mil gracias, embajadora. Muy claro, mil gracias. Vamos a oír entonces a Guillermo Fernández también con estas propuestas puntuales. Sí, de alguna manera voy a recoger parte de lo mencionado anteriormente. Hay un principio del enfoque de derechos humanos que dice que el proceso es tan importante como el resultado. Y aquí tiene que ver con el tema de participación. Yo sé que no es sencillo cómo seguir procesos que sean inclusivos, con mayor razón en un ámbito con muchas demandas, con polarización, con muchos prejuicios, de un lado frente al otro. Y eso lo hace más necesario. Es decir, es tan importante el mensaje como el mensajero. Y aquí creo que es importante el ir dando muestras para abrir espacios donde algo, aunque se plantee de buena fe, no es recibido de esa forma por las condiciones que están dadas. Le voy a dar un ejemplo que pasó en otro país, en el cual nosotros íbamos a apoyar al gobierno para desarrollar una propuesta de ley que iba a regular la cooperación y coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Y contratamos a consultores que eran de la total confianza, experiencia, para hacer una primera puesta en marcha de un proyecto. El relator sobre pueblos indígenas nos dijo, no lo hagan. Desde el inicio tienen que estar participando los representantes de los pueblos indígenas. Porque aunque ustedes hagan un texto totalmente alineado con sus intereses, como no participaron, lo van a ver con desconfianza. Entonces, el tema de generar las condiciones, los espacios para lograr propuestas que no sean, aunque sean con toda la voluntad, aunque sean con todo el respaldo técnico, que son vistas unilaterales, sin participación, van a generar cierto rechazo. Es más, eso genera empoderamiento de todos los actores y eso lo vinculo con lo que señalaba la alta comisionada de acá, nadie se salva solo. Entonces, mientras más apertura se avanza en ese camino, en el cual no solo van a haber
mayor cantidad de propuestas, sino que va a haber una distribución mayor de responsabilidades, en el sentido de se va a empujar en un mismo sentido, en una misma dirección. No se puede hacer esto en todos los temas. ¿En qué temas es prioritario ponerse de acuerdo hacia adelante? Entonces, ahí creo yo va a ser menos, yo voy a juzgar lo que van a hacer los demás, sino yo soy parte de las decisiones que vamos a tomar entre todos. Yo lo plantearía así. Gracias, Guillermo. Bueno, Filipe, oíste. Bueno, nuevamente aprovecho el momento para agradecer sinceramente la invitación, un poco en la línea con lo que acaban de decir mis precededores. Yo diría 4 cosas. Primero, en 2017 la OIT, yo hablo más del tema obviamente laboral y el mercado del trabajo, pero hay un elemento jurídico, un instrumento jurídico que es la recomendación 205 sobre empleo, trabajo decente en momento para la paz y la resiliencia, que puede servir de guía. Y hay 4 elementos que me parece importante acá mencionar un poco en la visión optimista, ¿no?, que estamos planteando. Uno, las sociedades y Colombia puede aprovechar esta crisis para reinventar y asegurar la universalidad del derecho a la protección social. Hemos visto cómo la protección social no es solamente una herramienta de mitigación del impacto de una crisis, ¿no? Y el programa Ingreso Solidario es la mejor prueba, pero que también es un propio derecho. Y que más que esta herramienta de la protección social permite reconstruir un contrato social y permitir una solidaridad entre la sociedad a través de los mecanismos de redistribución. En materia de salud, Colombia lo hizo en los años 90. En materia de pérdida de ingresos, en materia de pensiones, no lo logró todavía. Y hemos visto que ahí hay personas muy vulnerables y golpeadas. Entonces, tener la ambición de tener un mecanismo de protección social universal en Colombia es factible. Hay que poner... El segundo elemento, hemos visto cómo el Estado era importante en estos periodos de crisis. Pero un Estado más eficaz, un Estado presente, en particular en la zona rural o periurbana. Entonces, tener servicios públicos que permiten garantizar la aplicación de los derechos, la aplicación de los acuerdos, es fundamental. Un poco en la línea que Guillermo decía, el cómo hacerlo. Yo creo que el fortalecimiento de los servicios públicos es un segundo elemento. El tercero, o sea, no lograremos aplicar derechos si no hay efectivamente un tejido económico que permite justamente desarrollarse. Y tener un ambiente de negocio favorable al crecimiento sigue siendo extremadamente importante. Eso es el tercer R. Y finalmente el cuarto R, en línea con lo que mencionó la embajadora. O sea, ciertas poblaciones son más golpeadas que otras. Y programas de focalización para los más vulnerables, para asegurar que sus derechos no son vulnerados por un lado y son protegidos, es absolutamente esencial, a través de programas focalizados. Y esto debe pasar a través de procesos de diálogo y de cooperación, y estoy totalmente alineado con lo que Guillermo mencionó. Muchísimas gracias. Se cortó el micro. Bueno, solamente para terminar, te mencionaba los 4 pilares que me parecían, las 4 medidas concretas que se podría mencionar, pasando por la protección social, los servicios públicos fortalecidos, un entorno de negocio. Bueno, y agradezco nuevamente la oportunidad.
Gracias, Felipe. Mauricio. Consejera y todos, nuestro trabajo fundamental es una propuesta muy concreta desde Pacto Global. Nosotros seguiremos impulsando un tema que para nosotros es esencial, gestión del conocimiento en el tema de derechos humanos y empresas, porque todavía sentimos que hay que seguir insistiendo, persistiendo y resistiendo en este propósito. Ese es el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo es la alianza sinérgica con las diferentes organizaciones para poder potenciar nuestro trabajo. El ejemplo más claro de eso, consejera, es apuntalar muy bien con lo que estamos haciendo con la OIT de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil de empresas. Son 40 empresas y 17 organizaciones apoyando esta red, que ya llevamos más de 2 años y medio con una alianza virtuosa público-privada, pero allí tenemos que trabajar muy duro por una sencilla razón, consejera, porque con la disminución de los ingresos de las familias, la probabilidad que el niño salga del círculo del estudio al círculo de la calle es altísima. Y estamos insistiendo con esta red para lograr lo que hemos hecho durante tanto tiempo, que es haber disminuido casi en la mitad el tema del trabajo infantil. Entonces, porque si lo volvemos a mandar a la calle, probablemente el regreso va a ser muy difícil. Allí estamos haciendo un esfuerzo muy grande con las cadenas de valor, con la cadena de proveedores, consejera, para que las compañías ayuden a que las cadenas de valor, sus proveedores, sean como el dique de contención para que los niños no salgan a la calle. Y el tercer caso es el apoyar a la mujer y reconocerle a la mujer la tarea del cuidado. Mire, es una anécdota, pero es muy triste, muy triste. Nosotros en Pacto Global tenemos un reconocimiento a ODS y hubo bastantes ganadores. Uno de los temas era nuevas masculinidades en el Objetivo de Desarrollo 5 de Equidad de Género. Era ver cómo había programas para que los hombres integraran en el hogar el cuidado, ayudaran al cuidado. No encontramos proyectos. Entonces, tareas pendientes, nos toca reconocerle más a la mujer en la economía del cuidado y que los hombres también nos comenzamos a meter muchísimo más fuerte en este tema. Esos son como los 3 focos de actuación desde nuestra trinchera para poder trabajar en esto, consejera. Gracias, Mauricio. Mil gracias por la participación. Vamos entonces a pedirle a Bruce que cierre este ejercicio de diálogo con lo planteado por Diego y que ha servido para propuestas concretas que estamos recogiendo. Bruce. Sí, muchas gracias, consejera. Gracias a todos. Yo quisiera hacer, como menciona, 3 cosas en este momento. La primera es que evidentemente toda esta cuarentena o toda esta estrategia de cuarentena que se ha implementado en el mundo, yo creo que el Diego lo mencionó ahora, pues en realidad nos ha puesto como en suspensión muchas cosas. Y es parte de la definición de una cuarentena. Es muy importante que que dentro de esa suspensión no entren los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden entrar en una categoría de suspensión y tenemos que ser todos conscientes de ello. Y tenemos que de alguna forma ser muy explícitos diciéndolo y además diciéndoselo a toda la sociedad de forma permanente. Nosotros incluso desde la ANDI hemos venido buscando fortalecer el cumplimiento, los programas de cumplimiento cumplimiento y de búsqueda, digamos, de los ODS, incluyendo muchos, incluyendo todos los temas ambientales, todos los temas de sostenibilidad, y ahora Mauricio pues acaba de mencionar también los temas de género. Y yo diría que esos, junto a los de equidad, los de superación de pobreza, deben estar muy en el centro de la agenda de lo que nosotros podamos hacer hoy en día y de lo que nosotros debamos hacer hoy en día. Y es complejo porque sin duda, digamos, tenemos una cantidad de recursos que han desaparecido, tenemos una cantidad de instituciones que están siendo afectadas, tenemos una cantidad de interacciones que están siendo interrumpidas.
pero tenemos que mantener la idea de que no por eso, digamos, nuestros principios generales, los principios en los cuales hemos creído por tantos años, entraron en categoría de suspensión o pueden ser aplazados. Y yo diría que esto es una tarea que al final tenemos que además inculcársela mucho también incluso a gobernantes, alcaldes, a gobernadores. A veces me preocupa un poco, digamos, cómo algunos gobernantes locales pues han asumido una cantidad, digamos, como de capacidades de eventualmente limitar algunos de los derechos realmente con la razón del cuidado y se olvidan de otras cosas. Es muy importante que no vayamos a crear una generación de políticos, digamos, que creen que pueden, entre comillas, tener más mandato del que efectivamente tienen desde el punto de vista constitucional. Es un momento muy importante, los retos y los desafíos que tenemos son gigantes, pero yo diría como mensaje final, digamos, pues la propuesta concreta, yo diría más importante que tenía para hacerle, consejera, fue lo que le hablé ahora de poder aumentar el ingreso solidario, ojalá para 1.500.000 personas, y para eso el empresariado estaría, y ya ha presentado propuestas al gobierno nacional, estaría en condiciones de imaginarnos esquemas mediante los cuales lo podamos hacer, pero luego diría que la propuesta más de principios que derechos humanos no pueden caer en suspensión porque estemos en este momento en cuarentenas o estemos en una condición extraordinaria especial por cuidar la salud de las personas. Y así terminaría con esto, consejera, embajadora, Diego y todos. Mil gracias, Bruce. Es cierto. De hecho, el presidente Iván Duque le pidió a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales un seguimiento para garantizar que las medidas excepcionales que se han tomado, como la emergencia sanitaria y las 2 emergencias económicas, sociales y ambientales, estuvieran dentro del marco y los parámetros de derechos humanos expedidos por las organizaciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Bueno, Diego, le correspondió ahora sí cerrar este panel importantísimo. Nancy Patricia, muchas gracias. Muy breve, agradecerles a todos la participación. Creo que me encantó la frase que dijo ahora Bruce al final. En una cuarentena los derechos humanos no se pueden suspender. Creo que esa tiene que ser una máxima de esta reflexión, y creo que han surgido varias ideas importantes que estoy seguro que con tu equipo de trabajo podremos desarrollar en el resto de foros que hemos programado. Le agradecemos a todos y especialmente a Nancy Patricia por desarrollar esta importante iniciativa de continuidad de este diálogo sobre los derechos humanos y todas las dimensiones que tiene, sobre todo en el momento de pandemia que estamos en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde.